del Servicio de Análisis y Pronósticos Económicos. Vamos a estar, como es habitual, con Patricia Goto, que es nuestra economista responsable del área económica en Paraguay, haciéndole la presentación del día de hoy, básicamente con el título que ustedes recibieron en la invitación, si es que pasó lo peor y cuáles son las perspectivas económicas de cara a los próximos 18 meses. La idea es poderlas arrancar ya para cumplir con las personas que se han subido puntualmente y poder pasar revista a esta hora, 45-50 minutos de presentación. Lo vamos a organizar de la siguiente manera. La primera parte va a estar a mi cargo. Voy a hacer un brevísimo panorama internacional del contexto externo para Paraguay, con foco a nivel internacional y con unas breves reflexiones sobre la región, porque hay muchas cosas para comentar sobre Paraguay, donde Patricia se va a extender con más amplitud que yo, y yo después voy a sacar algunas conclusiones sobre el final. La idea, como siempre, es que ustedes nos ayuden silenciando sus micrófonos para que el ruido ambiente no distorsione la transmisión, y que todas las preguntas que ustedes tengan, por favor, las hagan llegar vía chat, que está activado en Zoom, y nuestro equipo, que está liderado por Sara Cubilla, que va a estar ordenando esas preguntas y poniéndolas en limpio para que al final ella las pueda leer y las pueda compartir de manera tal que las podamos responder si es que es posible hacerlo. Pero la idea de usar este esquema de chat y no hacerlo verbalmente es para ahorrarnos tiempo y para ir ganando tiempo en el cierre de la presentación. Aprovecho para señalarles que creo que no nos vamos a extender, pero si nos extendiéramos hasta por 1 hora y media, esto es hasta las 10:30 hora de Paraguay, yo por un compromiso que tengo en el Congreso de Uruguay tendría que alejarme, así que el cierre lo haría Patricia, pero creo que nuestra presentación, como les decía, ocupará 45 minutos, 50 minutos, y luego de eso las preguntas ocuparán otros 30, así que estamos bien de tiempo, pero si no pudiera ser así y yo no pudiera despedirme, bueno, les pido disculpas por este imprevisto, pero fue algo que me vino dado y no lo puedo cambiar. Entonces, dicho eso, lo que rápidamente vamos a hacer es ingresar en la presentación, que como les decía, básicamente tiene estos 3 puntos, los 2 primeros puntos a mi cargo, pero que son más breves, y la parte sustantiva, que es la de Paraguay, a cargo de Patricia. La idea que vamos a repasar es que estamos en un escenario internacional que está caracterizado claramente por una recesión, probablemente la recesión más importante desde la posguerra, y en un escenario de respuesta de política monetaria y de políticas económicas que básicamente han intentado compensar ese shock derivado del shock de oferta y después de la aplicación del shock de demanda, con medidas destinadas a expandir el gasto público en muchos casos y sobre todo a proveer liquidez. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de eso en materia de precios, en materia de flujo de capital, en materia de tasas de interés y demás. Después vamos a hacer una brevísima reflexión sobre la región, donde claramente Argentina y Brasil atraviesan una situación muy compleja y muy difícil, y que va a dar lugar a una década perdida. Vamos a ver algunos datos que son interesantes al finalizar 2021 en relación a los últimos 10-15 años en estos 2 países. Y finalmente nos vamos a meter de lleno en Paraguay, donde claramente las perspectivas se deterioraron respecto a lo que era la última vez que nos vimos, y donde a su vez el margen de maniobra de la política económica es estrecho, y por lo tanto que va a haber que por delante el gobierno tiene un conjunto de desafíos muy importantes a partir de la segunda mitad de este año que vamos a comentar en el plano fiscal, en el plano monetario y sus consecuencias sobre el clima de negocios y la toma de decisiones en Paraguay. Entonces, rápidamente me meto en el primer punto. Como les decía, la economía claramente atraviesa una contracción significativa, la economía global. Ustedes ven allí el crecimiento del PIB mundial previsto por el Fondo Monetario Internacional. Lo que ven en celeste es la nueva estimación de la contracción del PIB, que alcanza menos 4,9 este año, y para el año que viene una recuperación del 5,4. Lo que ven los puntitos señalados en las 2 barras era el pronóstico del fondo anterior a esta última revisión, la que había sido hecha en abril, y como ven, la contracción esperada hoy es mayor que la que estaba prevista en su momento, y la recuperación un poco menos intensa. El fondo, a su vez, tiene un conjunto de precauciones, un conjunto de
de elementos que de alguna manera ponen en cuidado estos pronósticos, porque hay riesgos de normalización o riesgos de empeoramiento de la situación económica, que son las que están anotados allí, y que dependen en muchos casos de situaciones sanitarias que están fuera del dominio de nuestra profesión, y que por tanto suponen evaluar con mucho cuidado cómo son la evolución sanitaria en los países más industrializados o los países que empezaron con este fenómeno antes de nosotros. Nuevos rebrotes provocarán nuevos cierres de la economía y eventualmente recuperaciones más lentas. Por el contrario, un escenario como el que hoy se insinúa, una vacuna que avanza a más velocidad de la esperada, puede provocar situaciones de euforia, y así vamos a estar probablemente de aquí a fin de año, con entradas y salidas en función del seguimiento de las variables que provienen del mundo científico sanitario global. Por supuesto que en el contexto hay un conjunto de incertidumbres en relación a las reacciones que los gobiernos de los países están teniendo para enfrentar este problema, y un conjunto de temas que están en la agenda puestas arriba de la mesa, que son los que están listados allí. Tensiones crecientes entre Estados Unidos y China, ahora aparece con el foco de Hong Kong como un foco nuevo de controversia, las elecciones de Estados Unidos, que probablemente jalonan las decisiones del presidente Trump para volverse más firme frente a los desafíos que China le impone, problemas de inestabilidad política en distintos lugares, reacciones proteccionistas. Bueno, aquí tenemos un conjunto de elementos que provocan fuerte incertidumbre y que hacen que los pronósticos y todo el análisis que estamos haciendo sea bastante, todavía prematuro. Cuando uno va a una mirada no del fondo, sino de la OCDE, que es lo que ustedes están viendo aquí, la ventaja que tiene la mirada de la OCDE es que es una mirada trimestral, a diferencia de la del fondo, que es una mirada con datos sobre bases anuales. Lo que ustedes ven allí es cuál sería la proyección que la OCDE hace de la recuperación económica o del shock con su recuperación posterior ante un único brote de COVID-19. O sea que, como ustedes ven, se trata claramente de una recuperación lenta, si bien tiene una forma de corta en el rebote en el segundo trimestre de este año. Después el ritmo de recuperación se vuelve sustancialmente menor, por lo tanto se supone que la recuperación del nivel que tenía el PIB global antes de iniciar este proceso se dilataría hasta el final del 2021, a pesar de que en tendencia el ritmo de crecimiento alcanzaría niveles similares a los que venía obteniendo antes de la crisis, pero como ustedes ven, la distancia que hay entre la línea proyectada en azul y la línea en gris muestran que esa área que queda por debajo, digamos, de la línea azul y por encima de la línea gris es toda la pérdida de riqueza que el mundo ha asociado a partir de este fenómeno. Esto es en un escenario de un único brote, pero en un escenario de una segunda ola, la recuperación no sería en forma de U, sino que sería más bien en forma de W, con una siguiente contracción, lo cual supondría, como muestra el gráfico celeste, la línea celeste, un nivel mucho más distante del punto de partida y por supuesto de lo que se habría alcanzado en ausencia del COVID, que es lo que proyecta la línea azul de encima. O sea que en cualquier escenario, lo que muestra tanto el fondo como la OCDE es un escenario todavía de incertidumbre, fuertemente jalonada por eventos sanitarios que están fuera del mundo de los negocios y por lo tanto mucha incertidumbre, pero en cualquier caso seguro un impacto global significativo, el más significativo en mucho tiempo. En ese contexto, las economías emergentes han estado deteriorando situaciones macroeconómicas de manera más o menos generalizada. Ustedes ven allí las variaciones, la apertura de esa contracción del PIB que yo les mencionaba, del fondo global de 5,4 abierta por distintos componentes regionales, y como ven, Latinoamérica destaca allí como la contracción más significativa, ¿no? Una contracción casi del 10% a lo largo del 2020, y como lo muestra el gráfico de la derecha, con trayectorias fiscales bastante preocupantes, tanto el déficit global creciendo hasta niveles de 2 dígitos, como las deudas públicas incrementándose de manera significativa. Básicamente lo que está ocurriendo aquí es que, como ya comentamos en anteriores ocasiones, los gobiernos del mundo, y en particular los emergentes, están procurando compensar la demanda agregada con expansiones fiscales, y eso provoca estos deterioros.
que generan presiones de credibilidad y de sostenibilidad de las finanzas públicas. Es la razón por la cual este brutal crecimiento de la situación, o brutal deterioro de la situación fiscal, no se ha traducido todavía en fenómenos financieros complejos, es porque el exceso de liquidez que hay en el mundo, producto de las políticas monetarias expansivas que han desplegado casi todos los países, en particular los desarrollados, de alguna manera aplana ciertos riesgos porque está dando financiamiento relativamente barato a estas expansiones fiscales. En cualquier caso, es indiscutible que, como ya habíamos mencionado en nuestra última reunión, precisamos de correcciones fiscales significativas a lo largo de la última parte de 2020 y el 2021, para evitar un eventual problema de crisis financiera, básicamente por incobrabilidad de algunas de estas obligaciones de los emergentes a raíz de estas expansiones fiscales. Lo que estamos viendo también, como ustedes seguramente lo han observado, a nivel global son bancos centrales muy agresivos, con medidas muy similares a las que desplegaron en el 2008 cuando la crisis del subprime, pero a diferencia de lo que ocurrió en aquel momento, incluso probablemente por la experiencia adquirida, con mucho más rapidez, con mucha más profundidad y con mucha más coordinación, sobre todo entre los bancos centrales del mundo. Lo que ven en el gráfico es la trayectoria en gris que se esperaba de la curva de la tasa de referencia a fin de cada año, que claramente convergía a niveles de 2,5 a largo plazo, pero con una trayectoria de tasa de interés por encima del 1%, y lo que ven en azul es lo que han sido las correcciones que efectivamente fueron introducidas, y cuál es la mirada que hoy en día las perspectivas del FOMC establecen para la trayectoria de tasa de referencia, o sea, un escenario de tasas nulas prácticamente hasta el 2022, cosa que se reafirma con otras tasas de política monetaria de bancos centrales que fueron seleccionados, como ustedes ven allí, tanto el Banco Central Europeo, el Banco Central de Japón, el Banco de Inglaterra o Suiza, donde tenemos en este último caso incluso tasas negativas como tasas de política monetaria. O sea que estamos asistiendo a una fuerte expansión monetaria, bueno, primero promovida por tasas de referencia que se mueven a la baja, y también con expansiones de las hojas de balance, esto es con compras de activos por parte de los bancos centrales, de los tesoros de cada uno de los países, con el propósito de inyectar liquidez y desestimular digamos, el ahorro de las personas, o desestimular el rendimiento de los activos seguros, como pueden ser los activos emitidos por los tesoros de los países, a partir de las compras que los bancos hacen, que promueven aumentos de precios y por tanto bajas de rendimiento. O sea que lo que estamos asistiendo en el mundo es a un menú similar al que fue usado en el 2008, pero como decía, con mucha más profundidad, con mucha más coordinación y habiéndolo hecho mucho más rápido de lo que se había hecho. Por lo tanto, estamos en un mundo muy líquido, digamos, a nivel global, lo cual nos retrotrae a algún momento inmediatamente posterior al 2009. Ese escenario de extraordinaria liquidez ha hecho que los mercados se muevan de un primer momento que está ahí sombreado en la gráfica de Flight to Quality, esto es, los capitales huyendo decididamente de los países emergentes para buscar refugio en activos seguros, hacia un escenario un poco más orientado al riesgo, donde de alguna manera el gran nivel de liquidez lo que provoca es desestímulos para o intenta provocar, y parcialmente lo ha estado logrando, es la búsqueda de refugio de parte de los agentes en activos seguros. Y esa es lo que ven en el gráfico, la importante caída de la tasa de interés, e incluso la parcial reversión de los riesgos de los países emergentes, ¿no? Habíamos asistido en azul, aquí lo ven, en el periodo Flight to Quality, a un incremento muy grande del riesgo país de los países emergentes, y luego a partir de ese momento de la segunda parte de abril, a una moderada contracción, mostrando que por lo menos el momento de pico de estrés quedó atrás, pero esto está mucho más atado, en nuestra opinión, a las fuertes inyecciones de liquidez de los bancos centrales y al desestímulo a la búsqueda de compra de activos seguros que a fundamentos sólidos en los países emergentes. O sea que estamos claramente en un escenario menos riesgoso del que por lo menos se percibió en el primer momento. Y eso se ha traducido en que el dólar, que se había fortalecido mucho en la etapa de Flight to Quality, básicamente como consecuencia digamos, del temor a una crisis financiera global, ha tendido a debilitarse en los últimos meses, y eso es lo que muestra que frente a distintas monedas relevantes del mundo industrializado, el dólar, desde el 18 de marzo, ha retrocedido a nivel global.
De todas maneras, y esto me parece que es un punto importante que quiero destacar, tenemos que tener mucho cuidado con este escenario, porque de lo que sabemos de la experiencia histórica y de la evidencia empírica recogida, es que momentos en los cuales se provocan fuertes inyecciones de liquidez, es un momento en el cual se provoca una serie de distorsiones en los mercados financieros. En primer lugar, porque esas fuertes inyecciones de liquidez hacen que las tasas de interés de activos seguros se vuelvan relativamente bajas, lo cual hace que proyectos de inversión o negocios se vuelvan elegibles porque las circunstancias de costo de oportunidad son muy bajas. O sea, en realidad, como la tasa de interés segura es muy baja, la tasa de retorno de un activo seguro es muy baja, en realidad hay otro proyecto que no sería elegible en condiciones normales, pero que se vuelve elegible en condiciones de este tipo. Eso probablemente lo que provoca es cierta valoración de activos, a veces son inmobiliarios, a veces son activos de valor accionario de las compañías, pero introducen distorsiones de precios en los activos que no son activos seguros, lo cual puede alojar burbujas especulativas en el fondo. O sea que en el fondo, un momento en el cual las inyecciones de liquidez son muy fuertes, los precios de los activos a veces no reflejan adecuadamente los fundamentos, sino que simplemente lo que están reflejando son condiciones extraordinarias en el mercado financiero. ¿Y eso a dónde nos lleva? Que hay que ser muy cuidadosos en tomar decisiones desde el punto de vista económico, ya sea a nivel micro o a nivel macro, asumiendo que la estructura de precios que uno está observando es una estructura de precios sostenible. Eso cuenta tanto a veces para, como les decía, para acciones, el mercado de renta variable, cuenta para la tierra, puede contar para el mercado inmobiliario, pero también puede contar para algunos rubros, como pueden ser los commodities, que en la medida que se transan en dólares, y el dólar se está debilitando como consecuencia de esa fuerte expansión de liquidez, puede hacer que los precios estén creciendo por razones que no son asociadas a los fundamentos. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que este escenario de fuerte recesión global, compensado con fuerte política monetaria expansiva, aloja un riesgo adicional, que es que estemos percibiendo los riesgos en algunos mercados como menores de lo que realmente son, y eso podría dar lugar a un evento financiero más grave, eventualmente, si esto no se desarmara de manera consistente de cara al 2021. En ese contexto, y para terminar con este capítulo internacional, solamente dos apuntes en relación a los precios de los alimentos, que han estado fuertemente impulsados al alza. Tanto en el caso de la soja como en el caso de la carne, no parece haber un fenómeno, por ahora por lo menos, esencialmente especulativo detrás de este aumento de precios. En el caso de la soja, estamos hablando de la información conocida por el USDA hace unos días respecto al el área sembrada y a los pronósticos de clima en Estados Unidos, hicieron pensar que la cosecha en el hemisferio norte de soja va a ser menor a la que se preveía hace unos meses, y por lo tanto eso indujo a presiones al alza del precio de la soja. O sea que aquí habría factores de fundamentos que habrían dado lugar a ese incremento del precio de la soja, aunque tuvo una leve moderación en las últimas horas, básicamente porque algunos de los temas climáticos fueron moderadamente corregidos. Y en el caso de la carne, el fenómeno tiene más que ver con una restricción por el lado de la oferta. O sea, algunas de las restricciones que China le ha estado imponiendo a plantas frigoríficas en distintos lugares del mundo han restringido la oferta comercializable del producto, y eso ha provocado un alza del precio, que se suma sobre el fenómeno de la fiebre porcina en China, que le dio a la carne vacuna una oportunidad para competir por proteínas. O sea que en realidad, en el tema de los precios de los alimentos, estamos asistiendo a una moderada recuperación, o a una recuperación en relación a lo que habíamos observado hace tan solo unas semanas, que tiene vínculos con los fundamentos, no necesariamente tiene que ver estrictamente con los fenómenos financieros que yo señalaba antes. Para terminar este breve comentario internacional, solamente una breve reflexión sobre la región. Permítanme mostrarles lo que es la trayectoria del PIB per cápita, el PIB por habitante, de Argentina y Brasil versus Paraguay, en términos reales. Si ustedes se fijan, arrancando de un índice del valor 100 en el mismo momento del tiempo, que es en 2000, la trayectoria de crecimiento de Paraguay es asimilable en buena parte del periodo a la trayectoria de Argentina y Brasil. Sin embargo, a partir de 2014, la situación en la que crecen Argentina y Brasil de franco retroceso
y contrasta con la de Paraguay, a pesar de que Paraguay se contrae precisamente a partir de lo que ocurrió en 2019. Lo que tenemos es un PIB per cápita en Argentina y en Brasil que va a tener el mismo nivel que tenía prácticamente hace 15 años. O sea que si los pronósticos de crecimiento que están en el cuadro de arriba a la derecha para 2020 y 2021 son correctos, cuando termine 2021, Brasil y Argentina van a estar ubicados en los niveles de PIB per cápita que tenían allá por 2008 o 2009, lo cual hace que estamos ante una situación de una década perdida para la región, lo cual tiene consecuencias, por supuesto, para un país como Paraguay, que de alguna manera mantiene una relación tan intensa con ambos países en distintos canales. Esas son cosas sobre las que va a volver Patricia rápidamente. La manifestación de ese fenómeno de fracaso económico y de crisis económica, que después si quieren la podemos profundizar en las preguntas de cuáles son sus orígenes, sus fundamentos, aunque probablemente ustedes lo conozcan bien, tiene que ver con este problema de pérdida de competitividad de Paraguay relativa, lo vamos a ver después como detalle, en relación a Argentina y Brasil. Fíjense que a pesar de que Paraguay ha estado depreciando su moneda, lo que ha estado ocurriendo es que como Brasil y Argentina lo han hecho mucho más intensamente por razones propias de fundamentos, en términos de precios, Paraguay se ha estado encareciendo en relación a ambos países. Lo que ven en los gráficos es el tipo de cambio real bilateral de Paraguay, de Brasil y Paraguay respecto a Estados Unidos, y en el segundo de Argentina y Paraguay respecto a Estados Unidos. Lo que indica el gráfico, como siempre les contamos, es que la línea punteada vendría a ser como el nivel de tipo de cambio real de equilibrio normal, aunque es una aproximación discutible, pero y cuando está por encima de esa línea punteada, el indicador sugiere que el país está barato respecto de Estados Unidos, en relación a ese promedio histórico, mostrando qué cosa, que Brasil en este momento está un 46, 47% barato en relación a Estados Unidos respecto al promedio histórico, y Paraguay está prácticamente en equilibrio en relación a sus precios de los últimos 25 años. Mientras que en el caso de Argentina, si ustedes se fijan, y tomado esto por el dólar blue, que es muy relevante para el comercio en frontera, o para el comercio, para la compra de los argentinos en Paraguay, o viceversa, de los paraguayos en Argentina, el nivel de precios relativos que tiene hoy Argentina con Estados Unidos es un 90% barato respecto a su historia, mientras que Paraguay está en equilibrio. Dicho en otras palabras, a pesar de que Paraguay ha intentado, como todos los países del mundo, promover políticas monetarias expansivas que se traducen en depreciación en sus monedas, y ha logrado depreciar en términos reales su moneda respecto a Estados Unidos, y por tanto ha ganado competitividad respecto a Estados Unidos, y por eso que en ambos gráficos ustedes ven una tendencia creciente del indicador de Paraguay en gris. El hecho de que en Brasil y en Argentina haya fundamentos macroeconómicos tan débiles ha provocado un deterioro del tipo de cambio real tan grande que, a pesar del esfuerzo paraguayo, esto se traduce en pérdida de competitividad bilateral con Argentina y con Brasil. O dicho en otras palabras, Argentina y Brasil se abarataron mucho más intensamente en dólares respecto a Estados Unidos de lo que lo hizo Paraguay. Mostrando qué cosa, que eso tiene un origen, en el caso argentino y brasileño, en fundamentos macroeconómicos muy débiles. O dicho en otras palabras, la magnitud que hay de la diferencia hoy entre el tipo de cambio real bilateral entre Argentina y Brasil respecto a Estados Unidos y el que Paraguay tiene es tan grande que es muy difícil que Paraguay, haciendo lo que haga o promoviendo políticas mucho más expansivas, los pueda alcanzar, porque en realidad las razones por las cuales ese desvío de tipo de cambio real bilateral de estos dos países con Estados Unidos es tan grande es porque sus fundamentos son extremadamente débiles y hay una fuerte incertidumbre respecto de su situación macroeconómica futura. Y por tanto no es mucho lo que la política económica puede hacer en Paraguay para compensar este fenómeno. Dicho eso, yo cierro aquí mi breve intervención, pero básicamente el mensaje que le dejo planteado a Patricia es el siguiente. Paraguay está absorbiendo, como casi todos los países emergentes, un shock externo extraordinario de una recesión global, en un contexto de reacción de políticas monetarias de expansión, provoca un gran exceso de liquidez, lo cual introduce ciertas dudas respecto a la claridad de lo que el sistema de precios transmite a nivel global, y por lo tanto puede estar induciendo fenómenos como de evolución de las monedas, de flujo de capitales, de evolución de los riesgos país,
que no necesariamente son sostenibles en el tiempo, porque están alojados en condiciones monetarias extraordinarias y probablemente no sostenibles en el tiempo. Todo lo cual nos lleva a que hay que asumir que el shock real es muy fuerte, hay que asumir que el shock financiero por ahora no se manifestó, pero que podría manifestarse con más intensidad en el futuro, y por lo tanto las políticas tienen que ser precavidas y cuidadosas. Y mientras eso ocurre, la región, que está muy frágil macroeconómicamente, va a ser un factor de propagación y de expansión de este shock externo global. Por lo tanto, países como Paraguay, que tiene una macroeconomía relativamente ordenada en relación a Argentina y Brasil, aunque ahora en deterioro, tienen que asumir que tienen por delante un año y medio de un peregrinaje en el desierto, desde el punto de vista externo, y que por lo tanto dependen mucho más de sus fuerzas internas y su capacidad de conexión con el mundo por sus canales de bienes, para poder sobrellevar esta situación, que de lo que pueden esperar de la región en el corto plazo. O sea que dicho eso, yo le doy la palabra a Patricia, voy a dejar de compartir la pantalla para que lo pueda hacer Patricia a partir de ahora. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días para todos. Voy a pasar a compartir pantalla para, bueno, adentrarnos un poco en el análisis de Paraguay. Como bien ya lo decía Gabriel y nos presentaba, estamos asistiendo en el mundo a una crisis global sincronizada y que en las últimas revisiones ha empeorado las perspectivas. En este contexto, Paraguay no es la excepción. Sabemos que también estamos asistiendo a una crisis interna y bastante severa respecto a la irrupción de este nuevo shock de carácter sanitario, ¿sí? En la última reunión que tuvimos de clientes, hablábamos más bien de una caracterización de este shock y cómo podría impactar en Paraguay, dadas las características de nuestra economía. Hoy ya con datos más concretos podemos hacer una revisión de esta caracterización que hacíamos al inicio y con ello hacer una aproximación un poco más certera de lo que son las perspectivas para este año. En la presentación queremos presentar primeramente un diagnóstico de cómo ha evolucionado la actividad en este tiempo. Ya a 4 meses de iniciada la crisis tenemos algunos datos nuevos para presentarles, y luego vamos a pasar a mirar un poco qué acciones está tomando la política económica en este contexto y a presentarles la revisión de nuestras proyecciones económicas. Como primer punto, este gráfico que ven acá es un gráfico meramente ilustrativo, pero que lo que pretendemos es presentarles de alguna manera cómo una crisis sanitaria se refleja en la economía, cuál es el impacto que tiene de forma inmediata las medidas que se han tomado para hacer frente a esta crisis sanitaria. Y como lo ven acá, a partir del mes de marzo, cuando en Paraguay se confirmaba el primer caso de COVID-19, el gobierno había tomado medidas restrictivas respecto a la movilización de las personas, primeramente relacionadas a aquellas actividades que bueno, implicaban cierta aglomeración de personas, y también las actividades académicas. No había pasado mucho tiempo para que ese confinamiento sea total en la economía, quedando solamente en funcionamiento aquellas actividades consideradas más esenciales. Eso tuvo lugar en todo el mes de marzo, o perdón, a finales de marzo y todo el mes de abril, donde prácticamente el shock de oferta fue más fuerte. Y bueno, mejorando un poco los niveles de actividad a partir del mes de mayo, con el inicio de lo que llamamos la cuarentena inteligente, que básicamente contempla la flexibilización de estas medidas restrictivas y la reapertura con ello de los sectores económicos. A partir de allí vemos una gradual recuperación de la actividad. Sin embargo, queremos resaltar acá 3 puntos importantes. Por un lado, el ritmo de recuperación que tiene la economía a partir de esta flexibilización es mucho más lento de lo que fue el ritmo de caída que vimos a partir del mes de marzo. Como pueden ustedes ver en el gráfico, la caída fue mucho más acelerada de lo que viene siendo la recuperación. Por otro lado, el shock de oferta no está cerrado. Sabemos de que hoy a julio hay actividades que todavía continúan restrictivas respecto a su actividad, y con ello todavía no hemos logrado avanzar hacia un nivel de actividad de los que teníamos pre-COVID, ¿no? Por otro lado, otra cosa que pueden ver bien en el gráfico es que el efecto mayor se concentra en el segundo trimestre del año. Como ven, el primer trimestre todavía está afectado levemente, ya que solamente contempla unos días de cuarentena. Sin embargo, la parte más dura del efecto sobre la economía lo vamos a estar viendo en los datos del segundo trimestre del año.
De hecho, que ya con los datos publicados por el Banco Central del Paraguay respecto al resultado del primer trimestre del año, vemos que la economía continuaba dinámica y creciendo a una tasa del 3,5% interanual. Básicamente, ese crecimiento refleja una buena dinámica en todos los sectores de la economía, como ven ahí en el gráfico. Sin embargo, está muy apoyado en lo que es el efecto positivo de la recuperación del sector agrícola, puntualmente en la producción de soja, que bueno, ha vuelto a niveles anteriores luego de un año de desaceleración en la producción, básicamente por efectos climáticos, ¿no? Como decíamos anteriormente, aún hay una baja incidencia respecto a la crisis sanitaria en este periodo de tiempo, debido a que solamente contempla los últimos días de marzo. Sin embargo, si utilizamos algunos indicadores de alta frecuencia que ya tenemos con datos más recientes, podemos ver de que efectivamente el segundo trimestre es el más afectado en la actividad económica. Como ven en el gráfico, el indicador mensual de actividad económica presenta una fuerte contracción en el mes de abril, en torno al 15%. Esto se recupera levemente en el mes de mayo con una tasa de caída del 7,4%, pero como decíamos, todavía en terreno negativo y muy inferior a los niveles que veníamos viendo en el año 2019. A este indicador, si le extraemos el componente de agricultura y binacionales, que en general este ejercicio lo presenta el Banco Central para extraer un poco la volatilidad de la serie, vemos que la caída es aún más pronunciada y estamos hablando de una caída del 9% en el mes de mayo. Esto lo que nos confirma de alguna manera es que justamente el sector agrícola que mencionábamos anteriormente está sosteniendo en parte la caída de la economía, pero no logra compensar en su totalidad. Este shock de oferta al cual está asistiendo la economía producto de las medidas de aislamiento social impuestas por el gobierno tiene efectos asimétricos en la economía en sí, entre los sectores económicos, que dependiendo un poco de las características de su actividad, están más o menos afectadas, ¿sí? Nosotros acá exponemos, por un lado, a todo lo que es el sector primario y la industria derivada de este sector, con una escasa afectación debido a que los riesgos que implica su actividad en sí no son altos, ¿sí? Acá presentamos lo que son las exportaciones de soja y derivados como un indicador de esta actividad, y como ven, ya cerrado el segundo trimestre, presentan un repunte considerable respecto a los trimestres anteriores, donde se mantenían en términos negativos y muy afectados por lo que decíamos anteriormente de las condiciones climáticas adversas, ¿sí? Esto es una noticia positiva para la economía porque en cierta manera va a sostener esa caída y va a ayudar a que no sea tan drástica, ¿no? Por otro lado, todo lo que es el sector ganadero y la cadena productiva de la carne también está mostrando una buena dinámica. Como ven en el gráfico, también cerrado el segundo trimestre, muestra una tasa de crecimiento interanual del 7%, alrededor del 7%, con lo cual, bueno, nos confirma también de que hay una escasa afectación respecto a la crisis sanitaria, ¿no? Acá hay dos cuestiones que ayudaron a este resultado. Por un lado, las condiciones climáticas favorables, y por otro lado también una reactivación del comercio exterior que probablemente haya sido uno de los riesgos que corría estos dos sectores respecto a la crisis sanitaria, ¿no? Por la debilidad de la demanda global. Sin embargo, hay otros sectores que sí han sido muy afectados por las medidas de lockdown de la economía. Entre ellas nosotros citamos acá principalmente a la industria maquiladora, que ha sido muy afectada debido a las características justamente de su actividad. Ellos se vieron obligados a suspender sus actividades principalmente en el mes de abril, que fue el mes más duro de cierre de la economía, y con ello, bueno, una fuerte caída en las exportaciones bajo este régimen que, bueno, lo utilizamos como indicador de actividad. Como ven, la caída había llegado a niveles del 90% en el mes de abril, recupera levemente en mayo ya con la reanudación nuevamente de estas actividades industriales, pero aún muy por debajo de los niveles que lo venía haciendo anteriormente la maquila. Esta contracción realmente es inédita para esta industria que, bueno, desde la implementación de este régimen venía desarrollándose muy positivamente en la economía local. Por otro lado, el sector comercial también, bueno, fue un sector que se vio muy afectado, de hecho que sigue afectado. Las medidas de confinamiento total habían obligado a los comercios, shoppings, en general a cerrar sus puertas, con lo cual, bueno, las ventas se vieron muy resentidas, y esto se refleja en el indicador de ventas que publica el Banco Central,
donde hay una fuerte caída en abril. A partir de marzo, empeorando en abril, con una caída del 20% alrededor, y bueno, recuperando los niveles un poco en el mes de mayo, ya con esta reapertura que veíamos por la cuarentena inteligente. Por último, hablamos del comercio de frontera, que ha sido también uno de los sectores que han sido severamente afectados por las medidas de aislamiento. Esto se ve un poco mucho más deteriorado, considerando de que hubo un cierre en las fronteras y también una cuarentena interna que ha hecho básicamente que el comercio de frontera haya sido nulo en el periodo de cuarentena. Estamos también asistiendo a caídas en torno al 90% de este sector de la economía, y que, como vamos a ver más adelante, también se enfrenta a un shock de demanda muy fuerte derivado de las condiciones que tendríamos una vez reactivadas por completo las actividades. Como sabemos, la severidad del shock que se relaciona con la crisis sanitaria sobre la economía básicamente se aloja en el hecho de que no solamente contempla un shock por el lado de la oferta, producto de las medidas de aislamiento social que en general los gobiernos ponen en marcha para contener la propagación del virus, sino que esto también viene acompañado y amplificado por un shock de demanda muy fuerte en un periodo de contención de la epidemia y post-epidemia, ¿no? Acá nosotros identificamos algunos determinantes de qué tan severo podría ser ese shock para Paraguay y de la magnitud del impacto, ¿sí? No podemos ser muy precisos aún, pero esto nos da una aproximación de justamente esa gravedad respecto al shock de demanda. Hablamos por un lado de los indicadores del empleo, del mercado laboral. Tenemos datos al primer trimestre de este año, y como ven en el gráfico ya muestra un incremento en la tasa de desempleo, que la tasa hoy se ubica en los niveles más altos en los últimos 3 años. Esto está básicamente explicado, por un lado, por un incremento de la PEA, es decir, de la oferta de trabajo, y por otro lado, una disminución importante de la demanda de trabajo, es decir, de la cantidad de ocupados que hay en la economía. Si lo miramos de forma sectorial, vemos que los sectores afectados son mayormente los comercios y servicios, que, como sabemos, son los sectores perdedores en este caso respecto a la crisis sanitaria. Estamos hablando de más o menos 86.000 empleos que se perdieron en el primer trimestre del año comparado con el mismo trimestre del año 2019. Esta comparación lo hacemos como para extraer un poco esa estacionalidad que en general tienen como características las series del mercado laboral. Y bueno, haciendo esa comparación ya tenemos una clara afectación de estos sectores. Lo preocupante es que estamos hablando del primer trimestre del año, que, como les decía, es el trimestre donde hay una escasa afectación aún, porque bueno, contemplan pocos días de cuarentena. Sin embargo, el mercado laboral ya lo refleja, ¿no? Otro factor que acá hay que tener en cuenta, sobre todo para ver el efecto en el ingreso de los hogares, son las remesas familiares, que es un factor importante para muchos hogares de nuestro país que dependen de este ingreso. Hay una caída considerable si miramos los principales orígenes de estas remesas. Tanto España, Estados Unidos y Argentina muestran caídas en lo que va del año, en el acumulado hasta abril. Y bueno, esto podría un poco intensificar ese efecto de ingreso derivado estrictamente del mercado laboral local, con también, bueno, un incremento del deterioro por este lado. Otro factor que nosotros tenemos en cuenta para determinar un poco la magnitud del shock de demanda viene dado por los cambios en las preferencias del consumidor en sí. Esto es algo que es lógico en un proceso de crisis como el que estamos viviendo. En general, los consumidores asumen un comportamiento mucho más precautorio con sus recursos, y de hecho que lo canalizan más bien hacia el ahorro y mucho menos hacia lo que es el consumo. Los indicadores que tenemos contrastan esto, como ven en este gráfico. Los depósitos del sector privado en el sistema bancario vienen creciendo de forma bastante acelerada desde el inicio de la crisis. Como ven, la pendiente de la curva es bastante empinada. Estamos hablando de la última tasa de crecimiento en torno al 16%, a tasa de 2 dígitos, cosa que, bueno, comparando un poco con el pasado reciente, es mucho más elevado.
Y en contrapartida, los datos de consumo nos muestran de que en general están bastante resentidos, ¿sí? Si miramos tanto los meses de abril, de marzo, abril y mayo, vemos caídas interanuales sucesivas a tasas de 2 dígitos. El mes donde recoge una mayor caída es abril, congruente con lo que veníamos diciendo de que abril fue el peor mes respecto a la actividad económica, y recuperándose levemente en mayo, pero aún en términos negativos, ¿sí? Aquellos bienes que son más elásticos al ingreso o que son más sensibles en situaciones de crisis como estas son las que presentan mayores caídas, que son las que están expuestas en el cuadro, ¿sí? Por otro lado, otro indicador que utilizamos para contrastar esto de que en general el consumidor está ahorrando más de lo que está consumiendo es el indicador de movilidad que publica Google en su página web. Esto básicamente nos muestra un periodo de referencia que lo podemos tomar como un periodo en la movilización normal, que estamos hablando de un periodo entre enero y febrero, y nos muestra cómo eso ha ido cayendo a medida de que las medidas restrictivas a la movilidad se hacían presentes, ¿no? En ese sentido, lo que vemos es que la movilización de las personas está aún por debajo de lo que consideramos normal, pero ha mejorado relativamente bien respecto a lo que son los lugares de trabajo, ¿sí? Si tenemos en cuenta dos destinos puntuales, los lugares de trabajo y tiendas de ocio, llegamos a la conclusión de que en general las personas se están movilizando más de lo que venían haciendo, pero lo hacen estrictamente hacia sus actividades laborales y no tanto hacia aquellos destinos que están relacionados con el consumo. Por otro lado, una variable a tener en cuenta también para ver el impacto que tiene sobre la actividad es el comportamiento del guaraní frente al dólar. Lo que veíamos en la primera parte del año es un guaraní bastante estable, como ven en el gráfico de la izquierda, si bien depreciando, pero a tasas bastante bajas respecto a lo que lo hacían otras monedas emergentes. Como ven en el cuadro de la derecha, en la primera parte del año se vio un proceso de flight to quality, donde las monedas emergentes han depreciado con bastante intensidad frente al dólar, ¿no? Mientras que el guaraní veíamos una tasa acumulada apenas del 2% en dicho periodo, ¿sí? Ahora, de acuerdo a los datos más recientes, en los últimos meses, lo que ha pasado es que el guaraní con cierto rezago ha corregido esto y ha depreciado con mayor intensidad en estos últimos meses, mientras que las demás monedas de las que hablábamos han cambiado la tendencia, sí, salvo algunas excepciones. Esto lo que nos demuestra en cierta manera es que Paraguay está poco expuesto a las condiciones financieras internacionales, en el sentido de que la poca integración financiera que tiene Paraguay con el mundo hace que estos tipos de cambios los absorba con cierto rezago y no de forma directa, sino más bien recogiendo con efectos de segunda vuelta, más bien derivados de la región. Esta situación de depreciación más intensa del guaraní frente al dólar también está determinado por factores internos, que bueno, en reuniones con clientes nosotros ya lo mencionamos también anteriormente, de que la expansión de liquidez producto de las medidas del Ministerio de Hacienda probablemente presionen un poco a la moneda local y hagan que se deprecie más intensamente frente al dólar. También están las persistencias de las presiones por parte de la región, que bueno, nuestra moneda sigue en parte a estas dos monedas por las conexiones comerciales que tenemos, y para que esto, bueno, no influya fuertemente en la actividad. Sin embargo, a pesar de esta depreciación más intensa que estamos hablando, tiene una consecuencia directa también sobre la actividad, que es lo que ya les mencionaba anteriormente Gabriel, que es el encarecimiento relativo en dólares respecto a la región principalmente, ¿no? Estamos hablando frente a Brasil y Argentina, que son nuestros principales socios comerciales y también son países de frontera con quienes compartimos cierto comercio de frontera, ¿no? Esto implica una amplificación del shock de demanda, es otro de los factores que va a influir en la magnitud de este shock en sí y de lo persistente que puede llegar a ser en el tiempo, ¿sí? Aquellos sectores que están muy vinculados a la región probablemente lo resientan por mayor tiempo y van a tener muchos más limitantes a la hora de su recuperación post-COVID.
Y ahí siempre mencionamos a los servicios relacionados al turismo, considerando de que, bueno, somos receptores principalmente de turistas brasileños y argentinos. Por otro lado, hay un comercio de frontera que, bueno, también está muy afectado, como veíamos anteriormente, en una primera instancia por las medidas del lockdown, y en una segunda instancia lo van a hacer con un shock de demanda muy fuerte, ya que estamos bastante encarecidos frente a la región. También hay un sector comercial que puede llegar a estar afectado, e industrial, inclusive algunas industrias locales que pueden verse afectados por el reavivamiento del contrabando, producto también de esta situación, y que probablemente sean más notorias o más evidentes una vez que las actividades se reactiven y las fronteras también tengan apertura nuevamente. Por otro lado, algunos de los sectores también expuestos tienen que ver con las exportaciones, principalmente las de maquila y la de la carne, que tienen conexiones con estos dos países. En el caso de la maquila, Brasil es nuestro principal destino de exportaciones, mientras que en el caso de la carne, tanto Brasil y Argentina son competidores, con lo cual ahí nuestro producto pierde ventaja ante estos mercados y probablemente también se vean afectados los niveles de exportación. En todo este contexto de crisis sanitaria, como sabemos, las acciones de política tienen pocas herramientas para actuar respecto a lo que es el shock de demanda, de oferta, y están más bien concentradas en tratar de compensar en parte el shock, de suavizarlo y de contener un poco la economía, ¿sí? ¿Qué está pasando en nuestro país respecto a las acciones de política? Por un lado, hay un sesgo expansivo de la política monetaria. El Banco Central, a través de sucesivas reducciones en la tasa de política monetaria, ha tratado de inyectar liquidez a través de las entidades financieras, y que esto pueda ser volcado a través de créditos en el sector real. Esto ha sido posible debido a que, bueno, nuestra inflación se mantiene en niveles bajos y estables y anclados a la meta, y que, bueno, nos brinda el espacio para poder hacer esas reducciones. La tasa de política monetaria ha llegado a niveles históricos, como lo pueden ver en el gráfico. Ahora, la pregunta que nos surge en todo este proceso es si hay un margen para seguir siendo más expansivos inclusive. Y, bueno, nosotros lo que queremos hacer acá es un análisis de los objetivos que se persiguen y de cómo eso se ha canalizado finalmente. Y lo que vemos es que en una primera instancia el objetivo de la expansión monetaria cumple con su objetivo primero, que es el de dotar de liquidez al sistema financiero. Eso lo vemos en algunos indicadores de liquidez. Por ejemplo, el que ven ahí es el saldo de los bancos que depositan al final del día en el Banco Central, y que se ha incrementado considerablemente desde iniciada la crisis, ¿no? Ahora bien, cuando miramos otro tipo de variables monetarias y financieras también, vemos que agregados monetarios como el M1 y los depósitos muestran un crecimiento acelerado y a tasa de 2 dígitos, como pueden ver en el gráfico. Sin embargo, los créditos se encuentran estancados y creciendo a tasas bastante bajas respecto a lo que venían haciendo anteriormente. Hay una desaceleración en la tasa de crecimiento, como ven, si bien es aún positiva, está muy por debajo de lo que venían creciendo. Eso nos da la pauta de que en general la política monetaria cumple con su objetivo primero de dotar de liquidez. Sin embargo, el objetivo final, que es ayudar al sector real de la economía a través de los créditos, no se está cumpliendo de forma eficiente, y esto puede estar asociado a distintos factores que pueden venir por el lado de la oferta del crédito y de los bancos, y de una posición mucho más precautoria por parte de los bancos, asumiendo ciertos riesgos o considerando ciertos riesgos, y también por otro lado la demanda de créditos, que los agentes en general también pueden estar reacios a contraer nuevas deudas o nuevas obligaciones. Por el lado de la política fiscal, las finanzas públicas profundizan un poco el deterioro. Como sabemos, venimos de un año de estancamiento económico, donde la política fiscal ha utilizado un poco de su espacio para hacer frente a esta desaceleración económica, y cuando ya habíamos utilizado la cláusula de escape que nos permite la ley de responsabilidad fiscal. En el año 2019 el déficit fiscal cerró en 3% del PIB. Eso ya contempla un desvío respecto a la meta del 1,5 que se establece en dicha ley.
Hoy, con la irrupción de la crisis sanitaria y todo lo que conllevan las medidas, efectivamente el déficit va a seguir deteriorándose. Nosotros estimamos de que este puede cerrar a fines del año en un nivel del 6,5 del PIB. Esto básicamente contempla la peor parte de la caída en los ingresos tributarios en el mes de abril y mayo, mientras que con un segundo semestre probablemente estemos asistiendo a variaciones mixtas en el ingreso, pero recuperándose gradualmente conforme también la actividad lo vaya haciendo. En ese caso, nosotros estamos estimando de que el déficit llegaría al 6,5 del PIB. Sin embargo, bueno, vamos a seguir monitoreando cómo va avanzando justamente la evolución de estos ingresos y con ello ajustando un poco estas estimaciones que estamos haciendo. Esto significa un deterioro adicional bastante severo respecto a lo que es la meta. Nos va a llevar un tiempo considerable poder converger nuevamente hacia ella y bueno, el gobierno está estimando de que nos va a llevar unos 4 años probablemente un poco equilibrar nuevamente nuestras finanzas públicas. Y acá hay factores tanto transitorios asociados a la crisis que están afectando severamente y que probablemente puedan ser revertidos con cierta facilidad. Sin embargo, hay otros factores más de carácter permanente que, bueno, va a ser donde el gobierno va a tener que trabajar intensamente en reformas como para que esto se pueda paliar. Esto tiene su efecto directo sobre los niveles de deuda. Como sabemos, en los últimos meses hemos asistido a un incremento importante en el ratio de deuda sobre el PIB. Si bien estos niveles se consideran aún bajos y saludables, la tendencia de la trayectoria en la última década requiere una corrección justamente de esta trayectoria. Es decir, no es sostenible seguir endeudándonos al mismo ritmo que lo venimos haciendo, ¿sí? Eso requiere claramente de un plan de readecuación fiscal, que es de hecho lo que se está hablando, para que esto pueda ser creíble y pueda reflejar nuevamente en los ratios de deuda sobre PIB y sobre todo no afectar la credibilidad que tiene Paraguay hoy en el mundo ante los observadores externos. La segunda batería de medidas fiscales ha sido anunciada y más bien apuntan a la reactivación. En un primer momento con la ley de emergencia lo que se pretendía es un poco sostener a la economía y dar una ayuda tanto a las empresas y a los hogares para que esto no se desplome de forma drástica. Sin embargo, ya con este segundo plan que ha anunciado el gobierno de 2.500 millones de incrementos, lo que se busca es más bien la reactivación económica a partir de 3 ejes principales que son importantes considerando de que tocan ciertas debilidades estructurales que tiene Paraguay y que se va más o menos a aprovechar esta situación como para poder trabajar sobre la misma. Estamos hablando de un eje de protección social, donde los gastos sociales se van a mantener. Esto también va a ir de la mano con algunas acciones que tienden a la formalización de la economía. Por otro lado, créditos para el desarrollo, esto atiende también a lo que es el financiamiento de proyectos a largo plazo, que también es una materia pendiente que tiene la economía local. Y por otro lado, la inversión en obras públicas, que lo que pretende es generar empleo y una reconversión empresarial y laboral. Estos ejes también vienen de la mano con un eje más transversal, que estamos hablando de reformas de carácter estructural relacionadas a la transformación del Estado, que básicamente van a actuar un poco como ancla para alinear las expectativas de los agentes económicos nuevamente y que, bueno, como decíamos, esa credibilidad en la macroeconomía local se mantenga. El financiamiento que va a tener este plan de reactivación está dividido. Primeramente estamos hablando de un financiamiento ya disponible que bueno, parte un poco de la reasignación presupuestaria y de proyectos que ya tenían financiamiento propio, como por ejemplo son las obras públicas. Va a requerir de un endeudamiento adicional que si bueno, el Parlamento lo permite, Paraguay va a salir a buscar nuevamente este financiamiento en los mercados. Estamos hablando de 350 millones de dólares y la capitalización de la banca pública que en realidad se va a
concretar a través del endeudamiento de estas entidades en particular, entre ellas la banca de segundo piso, la AFD, y por otro lado el Banco Nacional de Fomento, que van a salir a emitir bonos locales probablemente, y que si bien eso no deteriora las cuentas fiscales en sí, tienen un efecto dinamizador, o podemos tomarlo como parte del impulso fiscal. Bueno, en este contexto y ya habiendo visto el diagnóstico reciente que tenemos respecto a la actividad, cuáles son las medidas de política que se han tomado, ahora vamos a presentarles un poco la revisión de nuestras proyecciones, tanto de inflación como del producto. Por un lado, la inflación estamos asistiendo a niveles de inflación bastante bajos, mucho más de los previstos. La inflación finalizaría el año por debajo del rango meta del Banco Central. Como pueden ver en el gráfico, nosotros estamos proyectando de que la inflación terminaría en 1,1 en el año 2020. Esto perfora el rango inferior de la meta y bueno, es un nivel históricamente bajo. Cuáles son las presiones bajistas que hemos visto sobre el nivel de precios, y principalmente todas están asociadas a la crisis sanitaria. Por un lado, la baja en el precio del combustible, producto del desplome del precio internacional del petróleo y que pudo ser ajustado de forma local. Eso presiona bastante a la canasta, considerando de que el combustible es un componente muy importante en la canasta del IPC de Paraguay, y también porque tiene un efecto directo en otros productos, como por ejemplo, productos o servicios, como por ejemplo el transporte y bueno, toda la cadena productiva en general. Por otro lado, también la carne con un efecto, si bien un poco transitorio en lo que es la demanda externa, hubo una ralentización del comercio exterior en los periodos de mayor confinamiento, tanto en el mundo como en Paraguay, y esto ha presionado al precio de la carne, considerando de que hubo una mayor oferta para el mercado local, con lo cual el precio ha bajado. Este factor consideramos más transitorio y probablemente se revierta en el segundo semestre del año. Por otro lado, claramente la debilidad de la demanda interna por la menor actividad económica va a seguir presionando a los precios, y probablemente esto sí se mantenga durante todo lo que resta del año y también probablemente el año que viene. Con eso nosotros estamos estimando, como les decía, una inflación de cierre del 1,1 para el año 2020, mientras que el año que viene, de la mano con la reactivación económica, los precios convergerían nuevamente hacia la meta, y estamos estimando de que el 2021 la inflación cerraría en torno al 3,5%, más cercano nuevamente a la meta del Banco Central. Por el lado del producto, nosotros hemos hecho nuestra revisión, esto está contemplado en nuestros modelos econométricos. Nosotros estamos proyectando una caída de la economía del 5%. Esta es la caída más grande desde que se tienen registros, y una recuperación en el año 2021 del 5,3%, que básicamente también contempla un efecto rebote, pero que si lo miramos en niveles todavía no van a estar en los mismos niveles del año 2019. Eso para el 2021. Para este año nuestra proyección contempla, como veíamos en el diagnóstico, un severo shock de oferta que bueno, asistimos debido a las medidas estrictas de confinamiento que hemos tenido en la economía. Por otro lado, esto se va a ver agravado por un shock de demanda que bueno, podemos ver lo que va a tener una magnitud importante, considerando tres factores principalmente. Uno, el deterioro que haya en el empleo y en el ingreso. Por otro lado, un comportamiento más precautorio por parte de los consumidores y también de las empresas. Y por otro lado, el encarecimiento relativo respecto a la región, que bueno, aquellos sectores que están expuestos a la región no van a tener una buena dinámica en lo que resta del año. Hay algunos impulsos que vienen dados por una fuerte inversión en obras públicas que ha sido anunciado en el plan de reactivación económica, y por otro lado la zafra agrícola récord, que como veíamos ya está sosteniendo un poco parte de la caída, pero que tampoco logra compensar mayormente. Los riesgos adicionales que identificamos y que bueno, también está bien destacarlos, están más asociados nuevamente a un factor climático, que sabemos la economía paraguaya es muy dependiente a estas condiciones.
estamos asistiendo a niveles del río bastante bajos y esto afecta principalmente a un sector de producción de energía eléctrica que, bueno, sabemos que en este caso podría estar blindado de los efectos de la crisis del COVID, pero que tampoco va a ser de ayuda para la dinámica económica, considerando de que las condiciones climáticas no son óptimas para esta actividad. También todo un sector relacionado a la logística podría haberse afectado si bueno, estas condiciones climáticas no se revierten en el corto plazo. Bueno, con eso pasamos a las reflexiones finales. Acá le dejo a Gabriel nuevamente para que les haga comentarios. Muy bien, gracias Patricia. Esta es nuestra última placa para hacerles unos breves comentarios finales. Como le decía Patricia, nuestra revisión del pronóstico indica que la economía paraguaya se va a contraer fuertemente este año, 5%. Esa es, sin lugar a dudas, la contracción más profunda desde que existen registros oficiales del PIB en Paraguay. Estamos visualizando, nuestra mirada sobre el 2021 nos permite prever un rebote el año que viene, pero como les decía Patricia recién, el nivel del PIB al final del 2021 va a estar por debajo del nivel del PIB del 2019. Básicamente estamos preocupados, o mejor dicho, creo que la preocupación central para la reactivación en Paraguay tiene que ver con el escenario regional y el encarecimiento del dólar respecto a la región, respecto en el sentido de que un conjunto de actividades de comercio frontera, de comercio turístico, van a estar severamente resentidas a lo largo de este año por esta pérdida de competitividad relativa respecto a estas economías, pero como dijimos antes, producto más de su fragilidad que digamos, de defectos de implementación de política en Paraguay, tiene más que ver con problemas en esos países que en Paraguay. Y por otro lado, el tema central, que creo que es bien relevante en casi todos los países del mundo, pero en particular en la región, son los temas que tienen que ver con el empleo, que van a seguir tirando a la demanda agregada hacia abajo. En ese contexto, como señalaba Patricia, la política económica tiene un conjunto de desafíos por delante. Si algo ha caracterizado a la política económica de Paraguay en los últimos años es su predecibilidad asociada a un alto nivel de credibilidad, producto de una rigurosidad en el manejo macro bastante solvente, tanto desde el punto de vista fiscal, por la existencia de las reglas y el cumplimiento de las reglas, y además por bajo nivel de endeudamiento, como por una política monetaria que en el marco de una situación fiscal relativamente benigna como la que tenía Paraguay, pudo moverse con cierta facilidad y pudo, evitando situaciones de manejos espurios sobre el tipo de cambio, por ejemplo, practicar políticas monetarias expansivas cuando así era necesario y contractivas cuando así era requerido. No obstante ello, lo que tenemos que tener presente es que justamente a raíz del cambio de escenario internacional y la profundidad del shock recibido, justamente en un año en el cual Paraguay venía de un 2019 bastante flojo por razones propias, los márgenes de maniobra de la política macroeconómica hacia adelante son distintos y probablemente los desafíos son distintos. Y por lo tanto, lo que tiene por delante Paraguay, el gobierno de Paraguay, es encontrar un delicadísimo equilibrio entre cómo poner a la economía en modo de reactivación, esto es, cómo hacer que la política económica estimule, promueva al sector privado a incursionar en más riesgos y al mismo tiempo inyectar el sector público más nivel de actividad en la economía, en un contexto de severa restricción fiscal, o por lo menos de severa restricción fiscal respecto a lo que fue la historia reciente de Paraguay. Esto es, si el gobierno concentrara pura y exclusivamente sus objetivos en materia de reactivación, probablemente afectaría más el resultado fiscal, porque no atendería al escenario de deterioro que tuvo lugar, pero por el contrario, si el gobierno se preocupara solamente en recuperar la credibilidad fiscal en base a un ajuste importante a partir del año que viene, el riesgo que incursionaría es en eventualmente recesionar la economía, lo cual afectaría, por supuesto, la recuperación, pero también en la propia consolidación fiscal. Entonces aquí hay un delicado equilibrio de cómo encontrar el uso de instrumentos lo suficientemente reactivadores, pero al mismo tiempo lo suficientemente que no contribuyan lo suficiente a deteriorar más la situación fiscal. Y esta es parte del arte en lo que estamos viendo ahora en la propuesta que el gobierno ha remitido al Parlamento y la discusión que hoy está introducida en el Congreso y que tiene de cara a la discusión presupuestal como la variable crucial. Un comentario adicional y final es el siguiente, que a quien alguien como yo, que observa Paraguay desde lejos y
eso tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja que tiene es que uno tiende a mirar cosas más grandes y eventualmente debería darle un cierto más grado de objetividad por estarlo mirando con un poco más de distancia, pero al mismo tiempo tiene la desventaja de que hay factores específicos idiosincráticos que yo puedo no dominar bien. Sin perjuicio de esas ventajas y desventajas, uno puede hacer un comentario final que tiene que ver con un desafío importante para la política económica en Paraguay, que es cómo hacer que las decisiones de política económica terminen efectivamente cumpliendo con los objetivos establecidos. O dicho en otras palabras, si uno mira lo que ha estado haciendo el gobierno o las autoridades económicas desde el inicio de este proceso, uno podría pasarlo por un manual de texto de política económica y decir, es todo correcto. O sea, el gobierno asumió que la situación fiscal no es la prioridad en 2020, porque el escenario económico se volvió lo suficientemente grave como para ponerse muy proactivo en términos de cómo puedo yo compensar a la economía desde el lado del sector público. Y por eso el plan que recién Patricia presentaba en términos de inversión pública y en términos de otras iniciativas. Por otro lado, el Banco Central ha estado promoviendo una política fuertemente expansiva, precisamente con el propósito de inyectar liquidez en el sistema, relajar las condiciones de acceso al financiamiento al sector privado, y a su vez tratar de no deteriorar mucho la competitividad en relación a terceros países en la medida de lo posible. O sea que, en general, si uno tuviera que hacer una evaluación del acierto de la orientación, de los objetivos y de la orientación general de las políticas, uno no podría decir otra cosa que van en la dirección correcta. Sin embargo, lo que uno se cuestiona en el caso de Paraguay es en qué medida esas medidas efectivamente están contribuyendo a los objetivos que la política se estableció. Déjenme ponerles dos ejemplos. En el caso de la inversión pública, digamos, que está contenida en esta iniciativa remitida al Congreso, lo importante no es solamente habilitar que la inversión pública pueda tener lugar, esto es, que el Congreso habilite en niveles de endeudamiento determinados o que ciertos proyectos se intenten poner en funcionamiento. El problema es garantizar que una vez que se tomó esa decisión, efectivamente ocurre. Todos sabemos que en Paraguay el pipeline de proyectos o la cartera de proyectos que tiene el Poder Ejecutivo aprobados, incluso con financiamiento externo, para ejecutar, está allí, y sin embargo el ritmo de ejecución, la velocidad de ejecución es extraordinariamente lenta. O sea, hay algunos fallos institucionales o debilidades institucionales que hacen a que la ejecución de las políticas terminen siendo mucho más lentas o terminen no siendo lo que originalmente se previó. Con lo cual eso requiere fortalecer mucho las capacidades institucionales de ámbitos de ejecución de gasto, como puede ser el Ministerio de la Pública, por ejemplo, o sus zonas de efectora de gasto, para hacer que una vez que una orientación se definió, un ritmo de ejecución se necesita para atacar el problema, efectivamente ocurra, si no, de poco sirve. Este es un ejemplo. Pero el otro ejemplo es el tema de la inyección de liquidez. Como mostraba recién Patricia, es claro que el Banco Central promovió una expansión de liquidez. Uno mira el M1 y encuentra que efectivamente el Banco Central, uno mira la acción de política de reducción de tasa de política monetaria del Banco Central, y uno encuentra un Banco Central absolutamente orientado a el camino correcto, que es proveer liquidez al sistema. Sin embargo, lo que uno observa es que los créditos no aumentan, que los depósitos aumentan y que la liquidez en poder de los bancos aumenta de manera creciente. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que la liquidez está inyectada, el objetivo final, que es darle acceso a crédito al sector privado o darle acceso a liquidez al sector privado para enfrentar una situación de extrema gravedad, tal vez no se esté cumpliendo a cabalidad, lo cual haga que, por más que estén bien orientadas las medidas, la efectividad de la medida es baja. Y eso tiene que ver otra vez con la fortaleza, con aspectos que la política económica debería cuidar más en los próximos meses. Esto es, además de promover el objetivo general, es cómo se mete en la implementación de manera tal de que se garantice o se asegure un mayor nivel de efectividad. Por ejemplo, en el caso del crédito, uno de los comentarios que hacíamos con el equipo ayer, estos días, analizando la coyuntura, es que la inyección de liquidez que se le provee al sistema bancario no está siendo canalizada, entre otras razones, porque los bancos entienden que los niveles de riesgo en los que incurrirían
al otorgar más crédito a ciertos sectores, por ejemplo las MIPYMES, sería extraordinariamente elevado para lo que son sus estándares definidos propios internos, lo cual es absolutamente razonable y entendible. Por lo tanto, esa inyección de liquidez que les está produciendo el sistema no está canalizándose porque las políticas de riesgo que los bancos utilizan o que tienen definidas, se los impiden. O sea, ahí hay mecanismos que son conocidos en el mundo por los cuales uno puede ayudar al sistema bancario a que a pesar de esa situación lo puedan hacer igual. Una es directamente, lo que se ha estado haciendo es proveyendo sistemas de garantía que permitan apalancarse a los bancos con dinero de fondos públicos, de manera tal de que parte del dinero que es prestado no necesariamente es dinero de los bancos, sino que es dinero proveniente directamente del sector público. Esto es, pudiendo usar el fondo de garantía como un esquema de mitigación del riesgo que enfrenta el banco por otorgar créditos a entidades más frágiles. La otra directamente es, por periodos transitorios, muy específicos y muy concretos, es un subsidio de tasas. Sí, muy bien, la tasa de interés a la que tú puedes prestar a esta empresa con este nivel de riesgo es el 14%, por decir algo, el 15%, bueno, una parte de esa, pero esa tasa es imposible de aceptar por ese cliente, y yo quisiera como autoridad, como autoridad económica, que la tasa fuera del 9 o del 8%, bueno, yo me puedo definir un periodo por el cual yo estoy dispuesto a subsidiar esa tasa, o sea, usar recursos públicos de manera tal de que sea el sector público y el sector privado los que compartan el riesgo de incursionar en esa expansión de crédito. El banco, con sus políticas internas, no superando los límites superiores de su política de riesgo, de manera tal de no obligarlo a incursionar en un escenario de riesgo, el sector público, por supuesto, haciendo este mecanismo de compensación. O sea, lo que quiero decir con esto es que Paraguay lo que necesita, y esta crisis lo desafía crecientemente, es lograr que algunas herramientas de política económica o algunos mecanismos de política económica se vuelvan mucho más efectivos de lo que lo son. Y eso requiere más velocidad de implementación, más concreción de los objetivos y probablemente el uso de instrumentos un poco más heterodoxos que permitan que las cosas que se quieren hacer efectivamente ocurran. Si no, lo que puede terminar ocurriendo es que uno vaya y haga un pipeline de cosas que se hicieron, están todas bien orientadas, y uno escriba, diga esto está bien, esto se hizo, pero cuando uno mire si efectivamente eso ocurrió, eso no haya terminado ocurriendo. Y eso se llama fortalecimiento institucional, eso se llama fortalecimiento del uso de los instrumentos. Que por suerte Paraguay tiene ejemplos positivos de esto. Yo tengo la impresión, visto otra vez desde afuera, que el Banco Central de Paraguay es un extraordinario ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien en términos institucionales, cuando hay una institución seria, responsable, con personal profesionalmente seleccionado, promovido y a su vez remunerado. Entonces, el poder generalizar la experiencia del Banco Central de Paraguay, el poder extender la experiencia del Banco Central de Paraguay en algunos ámbitos de la política pública, de manera tal de profesionalizarla, de fortalecerlo y de hacerlo más efectivo, en particular en el ámbito de las inversiones públicas, me parece que es un tema fundamental que hasta ahora, mientras la economía paraguaya crecía al 6-7%, era importante, era relevante, era parte de las razones por las cuales al final del día el grado inversor nunca termina de llegar, a pesar de la solidez macroeconómica de Paraguay, pero que ahora en un escenario totalmente distinto, más restrictivo externo, con una situación fiscal deteriorada y con la necesidad de que las políticas tengan una efectividad grande para compensar este gran shock, se vuelve como determinante. Y ese creemos que es el desafío que tiene el gobierno actual para trazar la política a partir de 2021. Esto es, construir un plan que equilibre el crecimiento y la convergencia fiscal en el marco de este fortalecimiento institucional con ideas concretas como las que yo les acabo de señalar y probablemente muchas otras. Por lo tanto, lo que queremos decirle como síntesis es: el 2020 será un año muy malo, un año perdido en Paraguay, con heterogeneidad sectorial. Esto no es generalizado, hay sectores exportadores que pueden verse favorecidos, sobre todo respecto de lo que era la situación del año pasado, por un contexto de precios favorable, pero que todas las actividades que están expuestas a la región, al comercio minorista, a la actividad en frontera, van a tener serias dificultades a lo largo de este año por temas de precios relativos.
y que a su vez la política económica tiene por delante muchos desafíos, no tanto porque la orientación de lo que está haciendo esté equivocada, que por cierto, como les dije antes, no, sino más bien en cómo logra hacer que lo que quieren hacer efectivamente se concrete. Y eso tiene que ver con trabajar en un nivel inferior del diseño macro e ir mucho más a la implementación de políticas. Esos son los desafíos que nosotros identificamos y por supuesto ahora si tienen preguntas o comentarios, con mucho gusto estamos para responderlos. Sí, hay una pregunta de los chicos del BBU muy interesante, Gabriel, que dice, algunas empresas multinacionales han anunciado planes para retirar sus fábricas de China y ya están reduciendo sus operaciones en dicho país. Los países de nuestra región, incluido Paraguay, corren peligro de desaprovechar esa oportunidad que se estaría generando. Y de ser así, ¿cuáles son los principales factores que lo limitan? Perdón, a ver si entiendo bien. Solamente para aclarar, la idea sería que Paraguay podría tener la oportunidad de capturar la localización de actividades que se deslocalizan de China. ¿Eso es lo que se está planteando? Porque si no, capaz que no entendí bien la pregunta. Capaz que la persona que lo hizo le podemos activar el micrófono para que lo pregunte. Bien. Sí, yo lo entiendo igual que vos. Bueno. Bueno, si así fuera, para no perder tiempo, o sea, si así fuera, si Paraguay tiene una oportunidad de capturar industrias o actividades que se deslocalicen de China, mi respuesta sería, es muy difícil que alguien con la información que manejo yo, por lo menos o nosotros, podamos dar una respuesta contundente al respecto. Sin perjuicio de eso, yo especulo en esto. Actividades que se deslocalizan de una economía como la de China tienen dos características. La primera probablemente es algún tipo de, digamos, de reacción de naturaleza derivada de presiones de naturaleza geopolítica, digamos, en el sentido de gobiernos occidentales tratando de promover que este tipo de fenómenos que tuvo lugar en los últimos años no permanezcan. En ese sentido, bueno, Paraguay no está mal posicionado, o la región nuestra no está mal posicionada porque no tenemos controversias de naturaleza geopolítica con esos países. La otra razón para que esa deslocalización pueda tener lugar es por los riesgos de imprevisibilidad de tipo sanitario, social, como los que emergieron de la crisis esta. Ahí también podríamos decir que el pertenecer al hemisferio occidental de economías como la paraguaya podrían alojar menores niveles de incertidumbre respecto a hábitos no sé, alimentarios o hábitos que en general pueden ser propios a promover fenómenos como los que conocimos ahora, ¿no? Pero lo que también digo al mismo tiempo es que estos fenómenos de relocalización tienen que ver con dos aspectos más de naturaleza económica. En algún caso, industrias que lo que quieren es tener más certeza respecto de que no le ocurren eventos de este tipo y que hay un evento disruptivo que no controla en absoluto, que le termina pegando en una actividad que tiene localizada. Y la otra, eventualmente, un escenario de visualización de guerra comercial, o mejor dicho, de menor difusión comercial de la que hemos tenido en los últimos años, o una moderación de la globalización. En estos dos casos, el repliegue de estas actividades no me lo imagino hacia, no me lo imagino de manera generalizada hacia países emergentes, me lo imagino como una cuestión más cuidadosa entre volver actividades al centro del corazón industrial en algunos lugares, con alguna actividad que pueda estar deslocalizada. Pero, o sea, quiero decir con esto que hay factores favorables y negativos. Lo único que creo es que Paraguay, por su localización geográfica, por su insularidad, por su conexión con el mundo, por el grado de intensidad que tienen los canales logísticos que pasan cerca de Paraguay, por su dimensión relativa, por su tamaño relativo, esto es por la capacidad que tiene de absorber industrias importantes o actividades importantes de manera masiva, como lo puede hacer China, lo puede hacer India, tiene oportunidades limitadas. O sea, dicho de otra palabra, yo no me imagino a Huawei instalando
una parte de la elaboración de su software o alguna telefónica, alguna producción de teléfonos, instalando la producción de sus teléfonos en algún lugar. ¿Por qué? Porque no hay ni mano de obra calificada suficiente, ni sobre todo en cantidad suficiente. Entonces yo creo que sí que se abren oportunidades, pero para fuerza de ser sincero, y no construir castillos en el aire, no me imagino un mundo lleno de oportunidades para países como Paraguay, como Uruguay, en este contexto. Por más que la mano de obra sea relativamente barata, se requiere, para que este tipo de relocalizaciones tengan lugar, se requiere la combinación de tres cosas. Mano de obra suficientemente barata, en cantidad suficiente, y en un circuito logístico y de conexión comercial lo suficientemente potente que requiere densidad de población. Eso es el Asia, pero no es América del Sur. No hay la combinación de disponibilidad de mano de obra en calidad suficiente, con salarios lo suficientemente atractivos, con un canal logístico atractivo, no es América del Sur. Y eso, ustedes me dirán, ¿se puede construir? Y se construye en 20 años, 30 años, es lo que han hecho los países del Asia desde los 80, de los 70 en adelante. Habrá oportunidades puntuales, pero no apostaría de que la historia de Paraguay se va a dividir antes y después de esto. Ese es mi comentario. Bien, buenísimo. Acá hay una pregunta sobre la convergencia fiscal que proponen como medidas de convergencia fiscal para un escenario sostenible. Bueno, esa es una excelente pregunta. A ver, esto es arte y no es, esto es, uno tiene que lograr combinar una reactivación de la economía lo suficientemente potente como para para lograr recaudación y al mismo tiempo volverme creíble. ¿Eso qué supone? Que yo desde el año 2021 tengo que aprobar un proyecto presupuestal muy focalizado en gasto público o en inversión, si ustedes quieren, con alto contenido reproductor del crecimiento. Esto es, inversión pública con alto impacto en el empleo. Vivienda es un tema crucial, por ejemplo, por su impacto en materia de generación de empleo. O algunas obras de infraestructura básicas, cruciales, que pueden darle conectividad a algunos lugares del Paraguay, que además de promover empleo, tengan un sentido estratégico. O sea que inversión pública focalizada en empleo y en sentido logístico estructural son dos temas en los cuales no habría que ahorrar. ¿Qué quiere decir esto? No habría que escatimar recursos, habría que maximizarlo. Algo parecido en algunos instrumentos bien focalizados de protección social. Esto es, aquella población más vulnerable y más afectada, tampoco deberían haber recortes de gasto por ese lado. Sin embargo, en otro conjunto de rubros, entre los cuales están las remuneraciones de los funcionarios, por ejemplo, uno podría, y el gasto corriente, por supuesto, uno debería ser muy cuidadoso de manera de mostrar un compromiso con la austeridad lo suficientemente relevante, y por un lado mostrar que yo tengo compromiso de reactivar, pero al mismo tiempo no tengo compromiso de ignorar el problema fiscal que tengo. Y uno debería mirar renglón por renglón en los gastos, digamos, recurrentes del Estado que no son imprescindibles para la reactivación, de poder introducir recortes importantes. Y por otro lado, cuando uno mira la fuente de recaudación, uno tendría que mirar, y esto yo sé que no le gusta nunca al sector privado, es que hay que conseguir un acuerdo de pacto social de cara al 2021-2022, donde algunos elementos de la base tributaria deberían ser revisados. O dicho en otras palabras, con un déficit fiscal del 6,5% del PIB, y con una economía afectada como la que está, la paraguaya, el sector público está llamado a jugar un papel más relevante de lo que jugó en el pasado para ayudar a salir a la economía. Y eso supone una revisión de la estructura tributaria, que en el marco de la reforma que está en proceso, debería ser revisada nuevamente. Y eso tiene que ver con que algunos impuestos, en particular algunos vinculados no a la ganancia corporativa, creo que no es el camino, a la ganancia de las empresas, sino a la renta de las personas, cuando retiran las utilidades de las empresas, debería poder ser mirada con cuidado, con mucho cuidado, para no desalentar y para no introducir incentivos
negativos a la inversión, pero debería ser mirado. Esas son cosas que seguramente cualquier calificadora de riesgo o cualquier organismo internacional que vaya a venir a asesorar o a condicionar las políticas en Paraguay va a pedir que miren. Bien, buenísimo. Patti, estaban haciendo consultas respecto a cuáles son los principales elementos del rebote para el 2021 y si podemos mencionar un poco. Perdón un segundo que les pido disculpas a todos, como les dije al principio, yo me tenía que retirar, así que los dejo en manos de Patricia y me disculpo por mi alejamiento y agradezco su atención. Gracias, Gabriel. Gracias, Patricia. Bueno, dando respuesta a la consulta, este crecimiento que vemos para el año 2021 en torno al 5 y algo más para el año siguiente, básicamente contempla un efecto rebote muy importante, es decir, es un efecto estadístico considerando la base de comparación muy baja que vamos a tener derivado del año 2020. Es decir, que la mayor parte de ese incremento para el año 2021 es un efecto rebote estadístico. Sin embargo, también hay que considerar de que vamos a tener una mejor dinámica en la economía en general, considerando de que la crisis sanitaria ya sea revertida o ya haya finalizado la peor parte de esta crisis y con ello las actividades económicas retomarían nuevamente la senda de crecimiento, siempre apoyados mucho en lo que es el sector primario, que estimamos van a continuar los buenos resultados, si en el caso de que el clima claramente también nos acompañe. También hay un factor importante que pesa mucho en el PIB, que es la recuperación del sector de la producción de energía, que también va a llegar a apoyar un poco este crecimiento estimado para el año 2021. Bien, también preguntan respecto a la trayectoria del tipo de cambio para finales del 2020 y 2021. Bien, nosotros estimamos de que el tipo de cambio va a continuar depreciándose frente al dólar, el guaraní frente al dólar en lo que resta del año. Esto está explicado mucho por el factor interno. Realmente nosotros vemos, como les mostraba yo en las placas anteriores, de que el guaraní en general determina su comportamiento frente al dólar por los factores internos más que externos. Es decir, la poca conexión financiera que tiene con el mundo hace de que sea más sensible a las cuestiones internas derivadas de los mercados financieros internacionales, y considerando eso, vemos de que la expansión de liquidez probablemente continúe el resto del año, considerando las medidas paliativas que ha anunciado el Ministerio de Hacienda, y bueno, con ello una expansión de la liquidez en moneda local que va a continuar presionando a su valor frente al dólar, ¿sí? Nosotros estamos estimando de que la depreciación acumulada va a llegar en torno al 8,5 para fines de año. Esto más o menos establece un tipo de cambio de 7.000 guaraníes por dólar para fines de año. Y bueno, si miramos el 2021, estimamos de que la tendencia va a seguir siendo la misma, es decir, el guaraní va a seguir depreciando frente al dólar, pero lo va a hacer a un ritmo mucho más lento el año que viene, y estamos estimando una depreciación del 2% para el año que viene. Una pregunta respecto al fondo de garantías dice que se está aplicando, el sector empresarial quiere mayor cobertura estatal al 90%, mientras que los bancos, pese a que la ley establece un 80%, no liberan en gran medida. Igual lo ven como riesgoso. ¿Cómo actuar para encontrar un equilibrio? Bueno, de hecho que esa ya forma parte de una de las medidas que se pretenden cambiar en la ley del Fondo de Garantías, una mayor cobertura por parte del Estado en sí respecto a este riesgo en el que incurren los bancos. Entendemos de que es necesario para que esto pueda ser canalizado. Es una de las herramientas que se pueden utilizar para que finalmente la política monetaria tenga efectos reales en la economía. Y también existen otros mecanismos que ya, bueno, lo venía diciendo Gabriel anteriormente. Estamos hablando de subsidiar la tasa de interés, que también es un camino que pueden llegar a seguir. En general, en este tipo de situaciones, el rol del Estado es central,
y en general es el eje sobre el cual tiene que moverse la economía, es decir, el Estado tiene que apalancar todo lo que pueda lo que es el sector privado, y una de las herramientas es justamente este subsidio que pueden llegar a dar en la tasa de interés, que como bien lo decían los bancos, también algunos referentes de los bancos, es una de las trabas por las cuales los fondos no están siendo canalizados de manera eficiente. Entonces, ahí tenemos, por un lado, el aumento de la garantía que cubre el fondo de garantías, y por otro lado, un subsidio a la tasa de interés, que pueden ser dos caminos que pueden hasta complementarse a la hora de buscar soluciones respecto a estos cuellos de botella que estamos viendo para la expansión de la liquidez bueno, que pretende la política monetaria con sus acciones. Bien. Hay una respecto a que se están viendo mejores perspectivas en cuanto a la evolución de la pandemia en Brasil, y la pregunta se refiere si continuaría en este sentido así la depreciación del real frente al dólar, y si estas mejores perspectivas no estarían se traducirían en mejor competitividad para el guaraní. Bueno, en el caso de que continúe apreciándose el real frente al dólar, eso es una situación que en cierta medida nos ayuda, considerando de que, bueno, el desvío importante que tenemos en el precio relativo con el país vecino, ¿sí? Si a esta apreciación del real le sumamos la depreciación más intensa que está viviendo el guaraní, esto se traduciría en una mejora de la competitividad local, y con ello, bueno, ayudando un poco a amortiguar a los sectores sumamente afectados. Pero también hay que considerar de que el desvío que estamos teniendo hasta hoy, como lo veían en el gráfico, es bastante considerable, un poco menos respecto a Brasil, pero es difícil pensar de que este año pueda ser compensado en su totalidad. Sí vamos a mejorar de seguir esta tendencia en ambas monedas, pero no va a lograr compensar por completo. Sí, hay una última y después cerramos en honor al tiempo. Si quedó por ahí alguna pregunta pendiente, vamos a estar respondiendo vía correo electrónico a las personas. Esta última dice: la pandemia evidenció que lo que históricamente fue considerada la matriz económica del país, agroganadería, finalmente en tiempos de crisis no es la que garantiza el crecimiento. Sin embargo, hay sectores que están demostrando alta capacidad de expansión, generación de empleo y fácilmente exportables. Tiene que haber un giro de políticas hacia la priorización del sector industrial, comercio y servicios en general. En general, las pymes, sin dejar de lado la agricultura y la ganadería. Sí, claramente concuerdo. Esta también es una oportunidad no solamente de revisar algunas reformas estructurales que tienen más que ver con el Estado, sino también de ver cómo actuar en la política, a través de la política económica, en esta matriz productiva que caracteriza al Paraguay. Estas son cuestiones más de largo plazo y que van a llevar su tiempo, pero nos parece que es un momento ideal para replantearnos ciertas cuestiones que me parecen muy acertadas, las que menciona acá, algunas industrias y sobre todo las empresas de servicio. De hecho, que el plan de reactivación contempla ciertas medidas referentes a la reconversión empresarial y laboral. Entendemos de que el gobierno tiene que dar más sustento a las empresas a la hora de desarrollarse y más capacidad para poder avanzar hacia el desarrollo, ¿sí? Creo que el camino que tiene que seguir Paraguay es justamente en avanzar hacia una fase más de industrialización interna y bueno, como segunda instancia, desarrollar todo lo que es el sector terciario en el país, dejando un poco de lado esa dependencia al clima que tenemos tan fuertemente arraigado como país, ¿no? Nosotros, un año de condiciones climáticas adversas, como por ejemplo fue el año 2019, repercute directamente en los niveles de actividad y hace que la economía deje de crecer. Eso puede ser revertido si tenemos políticas públicas más orientadas al desarrollo de sectores tanto industriales como de servicios,
y que, bueno, en cierta manera nos va a ayudar al desarrollo y a que ese desarrollo se transmita un poco en una mejora del bienestar de la población del Paraguay, que finalmente es lo que persigue la política económica. Bien, bueno, agradecemos a todos por acompañarnos siempre, estamos a las órdenes para las consultas que pueden tener después, pueden contactarnos por mail, nosotros vamos a estar remitiéndoles esta presentación en PDF para que lo puedan tener y compartir con sus equipos de trabajo, y bueno, un último agradecimiento por su presencia nuevamente, deseamos que estén bien y que, bueno, continuamos cuidándonos en este contexto de pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.